de nuevo con ustedes después de emitir la película de Luis García Berlanga, Los Jueves Milagro, una película que siempre volvemos a contemplar todos con una cierta sonrisa de ternura. Estamos aquí esta noche para hablar de milagros y apariciones. Están estos dos temas muy relacionados y además de gran actualidad, ya que pasado mañana, domingo, se va a proclamar solemnemente en Roma la beatificación de Monseñor Escrivá de Balaguer. Esto por una parte. Y por otra, los diarios estos días están dando cuenta de apariciones que se asegura están teniendo lugar ante cientos de personas en la provincia de Sevilla. Algunas de estas personas que aseguran haber visto estas apariciones están aquí esta noche con nosotros para confirmarlo. Vamos a hablar pues de todas estas cuestiones relativas a milagros y apariciones con Kenneth Woodward, autor del libro La fabricación de los santos y experto en temas religiosos del seminario Newsweek. El padre José María Pilón, sacerdote jesuita, experto en parapsicología y radioestesia. Esperanza Ridruejo, especialista en temas marianos, conferenciante y colaboradora en prensa de temas religiosos. Enrique Mírez Magdalena, experto en temas de teología, escritor y conferenciante. Y Francisco Sánchez Ventura, catedrático de economía, editor y autor de libros y revistas de temas religiosos. Al comienzo, en la presentación del debate, antes de hacer la película, nos hacíamos ya muchas preguntas, pero quizá para empezar el debate y sirviendo un poco de transición con lo que acabamos de ver en los Jueves Milagro, yo comenzaría preguntándole a los invitados que nos acompañan esta noche, ¿hasta qué punto creen ellos en los milagros? ¿Creen ustedes que todos los milagros reconocidos por la Iglesia son tales? Y en su caso concreto, señor Burgos, ¿qué ambiente se detecta ahora en el Vaticano en estos tiempos respecto a los milagros? Pues creo que esto se ha de tener en cuenta, es muy interesante, qué duda cabe. Digamos que ustedes, bueno, le van a beatificar, digamos, dentro de 50 años y supongamos que ha caminado sobre el agua y ha multiplicado a pizzas en un restaurante italiano. Supongamos muchos milagros se le han atribuido a usted, visiones de la Virgen María. Esto no contaría de cara a su beatificación. En el Vaticano no les gustaría tener un candidato que tuviera visiones constantemente, porque tendrían que explorarlo para ver si se producen psicológicamente o probablemente vengan del demonio. Lo único que les interesa son milagros que ocurren después de la muerte, es decir, después de que ha muerto la persona. El problema con la Iglesia Católica es que uno ha de estar muerto antes de que puede llegar a ser santo. ¿Usted qué opina, padre Pilón? Bien, respondiendo a la pregunta general, yo acepto la determinación de la Iglesia. Si la Iglesia reconoce la autenticidad del milagro, la acepto. Ahora, una cosa es el fenómeno de creencia, la fe. El creer, yo creo en Jesucristo, en la palabra de Dios, el verbo de Dios hecho hombre, y en las obras que Jesucristo hizo. Luego, las otras cuestiones las acepto en virtud de, bueno, pues este espíritu de obediencia al magisterio eclesiástico que tiene capacidad para hacer esta declaración, y aquello me inspirará devoción o no, pero en fin, acepto esa determinación. A propósito de lo que ha dicho el señor Burgos, el que tienen que estar muertos para que la Iglesia, esto es bueno, perfectamente de hecho es una práctica ordinaria de la Iglesia que en este sentido pues actúa con mucha prudencia, y normalmente en vida de las personas normalmente no se suelen aceptar estas cuestiones. Yo me atrevería a decir que dos de las personas que nos acompañan en el debate esta noche creen en los milagros sin condiciones, y son Esperanza Ridruejo y Francisco Sánchez Ventura. Ellos han tenido apariciones de Jesucristo, de la Virgen. Bueno, yo preferiría que ustedes mismos las explicaran. Mire, yo primero diré que yo creo en los milagros. Yo estoy muy abierta a la posibilidad de que existan milagros y de que personalmente creo en muchos milagros hoy en día. Y además yo me baso en esto porque yo pienso que si leemos el Antiguo Testamento y en el Antiguo Testamento estamos viendo esa continua presencia de Dios, de Jehová, con su pueblo, cómo los lleva a través del desierto, cómo se ocupa de ellos durante 40 años, durante toda esta travesía en busca de la tierra prometida, cómo cuando tenían hambre les hacía hasta codornices, les hizo manar, les hizo bajar del cielo, aparte del maná, por supuesto. Entonces yo me pregunto, ¿por qué si entonces los hombres tenían esta fe, la presencia de Dios estaba tan cercana a ellos, hoy no puede ser?
en aquel tiempo incluso le preguntaban a Dios cosas tan simples como podían ser las medidas del Arca de la Alianza. Dios dijo exactamente tantos codos por tantos codos y tendréis que hacer unos arcángeles de oro batido que con sus alas es decir, dio todos los mensajes y todos los detalles. Yo me pregunto, ¿por qué si los hombres de entonces aceptaban con esta fe y aceptaban con esta normalidad esta existencia de lo sobrenatural, por qué nosotros ahora tenemos tanta dificultad en poder creer que la presencia de Dios está tan cercana a nosotros? Me gustaría que después nos contara sus experiencias respecto a las apariciones, pero vamos, si le parece, a terminar esta primera intervención. En su caso, Francisco Sánchez Ventura, ¿cuál es su actitud? Bueno, yo desde luego de joven no creía mucho en estas cosas, pero he tenido oportunidad de vivir tantas que realmente ahora tengo una fe total y absoluta, no me cabe la menor duda, y además me lo explico perfectamente. Estamos en un momento muy crítico para la historia de la humanidad. Como decía el profeta Amós, no hace nada el Señor sin avisarlo previamente a sus siervos los profetas, que son los videntes de ahora, cuando sin interferencias ejercitan el don de profecía, y en estos momentos, como está próxima ya la terminación del periodo de redención, para que venga el reino de Dios, esa cosa que parece que puede ser absurda y que hoy día la Iglesia adopta una postura de prudencia, parece que no quiere que se hable de ella, pero sin embargo todos los sacerdotes en la misa pronuncian la frase del líbranos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. A mí me pasó el otro día que entré en un sitio, es realmente una congregación de las que se mantienen en una línea perfecta en todos los aspectos, muy dura ella, no me parece por delicadeza dar el nombre, y al verme entrar, como yo tengo 22 libros sobre estos temas y he dado conferencias en España y Hispanoamérica, pues sabía él que yo estaba metido en este cotarrillo, podríamos decir. La cuestión es que cambió el hilo del discurso y empezó a dar gritos y a decir, porque hoy día el peligro de la juventud es que no creen y no quieren saber nada más que de los videntes y de los televidentes. Y yo les digo que nada de videntes, nada de apariciones, nada de televisión, solo evangelios, evangelios, evangelios. Yo no pude menos y me levanté y le dije, perdone padre, pero si de los evangelios quitamos las apariciones, no queda nada. Es decir, que si suprimimos... Es un buen tema de discusión. Sí, pero suprimimos las 200 y pico apariciones angélicas, solamente angélicas del Antiguo Testamento, las 80 y tantas apariciones del Nuevo Testamento, el ángel que le dice a la Virgen que va a ser madre, el ángel que le dice a San José que no se preocupe por el estado de su mujer, de su esposa, el ángel que le dice que se vaya a Egipto. Si vamos suprimiendo, como Dios habló siempre a través de instrumentos humanos, si suprimimos las apariciones, se acaban los evangelios. Nos quedamos en este punto y volvemos a él. Vamos a conocer la opinión de Enrique Miren Magdalena respecto a los milagros, para que lo tengan también claro los espectadores, y luego ya abrimos el debate. Bueno, yo lo que quería decir es que es muy importante lo que insinuó antes el padre Pilón, y es que para un católico no son obligatorios, por así decir, nada más que los hechos que se relatan en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Pero todos los demás hechos que hay a través de la historia, la Iglesia permite que se puedan creer con fe humana. Esto lo dijo muy claramente el Papa San Pío X, y por supuesto es una cosa elemental en cualquier teología dogmática, sea tradicional o sea progresista. Entonces, el problema está en si verdaderamente todos estos milagros que ha habido a través de la historia son verdaderos milagros en el sentido apologético de la palabra, y a mí me parece que no. Hoy en día hay bastantes teólogos, voy a citar uno bien importante, que además de teólogo lo han hecho hace poco obispo, que es Walter Kasper, el cual dice que los milagros no son concluyentes desde el punto de vista apologético, sino solamente para la fe que ya se tiene, la fe cristiana que ya se tiene. Y esto me parece a mí que va en la línea de lo que dice el Evangelio. Yo voy a leer aquí esta cita de San Lucas. Dice Jesús, si no escuchan a Moisés y los profetas, no se dejarán persuadir ni aunque uno resucite de entre los muertos. Esto quiere decir que si no hay fe previa, pues el milagro no demuestra nada. Y yo creo que además, hoy en día cualquiera que conozca el mundo de las leyes científicas, pues tendría que decir que no conocemos todas las leyes que hay en la naturaleza y que es muy difícil el poder decir de una manera clara esto. Y voy a poner un ejemplo, el ejemplo del premio Nobel Alexis Carrel. Él era médico,
le vio un hecho prodigioso en Lourdes, y sin embargo tardó muchos años, hasta que no se hizo católico, que no lo admitió como milagro, sino que lo dejó en una interrogación, que es lo que nos puede pasar a muchos en este tema. Lo que sí está claro, y vamos a entrar ya abiertamente en el debate, es que sin milagro no hay santo. Puede tener una persona una vida decididamente ejemplar, pero mientras no haya un milagro, no se produce. Primero recordemos que el proceso es el siguiente: una beatificación y después, más tarde, la canonización. Recordemos también que en los últimos tiempos las cosas se han simplificado bastante en Roma. Puede decirse que ahora es más fácil llegar a ser santo, que para poner también un dato sobre la mesa, Juan Pablo II lleva ya beatificados y canonizados alrededor de a unos 500 personas, y que hay ahora mismo una lista de espera. Sobre unas 10.000 personas pueden ser las que están esperando ser beatificadas, son los datos que yo tengo. En cualquier caso, usted que es especialista en estas cuestiones. Bien, pues existe un problema aquí. ¿Ha oído hablar acerca de la frase el abogado del demonio, que viene del proceso de canonización, y es un abogado y su personal que sistemáticamente tienen que dudar sobre todos los hechos que ha hecho un candidato? Han eliminado este hecho, el abogado y el abogado del demonio y todos sus acólitos. Ahora no hay un proceso, no hay una persona que cuestiona esta materia. Por tanto, esto es un error, creo yo, y algunos de los problemas que existen con la dificultad de creer el proceso del Monseñor Escrivá de Balaguer es que no había nadie ahí para criticar sistemáticamente. Yo quiero hablar algo acerca de los milagros. En primer lugar, las apariciones. No tenemos que creer en las apariciones, bien sea de Lourdes o en cualquier otro lugar del mundo, para ser buen católico. Podemos ser muy fuertes a favor de María y en contra de la Virgen María, pero seguimos siendo buenos católicos. Pero siempre, cuando aparece una aparición, se asemeja a las estatuas y las imágenes que hay de la Virgen María. La Iglesia parece ser no cree demasiado en las apariciones, casi nunca las aceptan al principio. La historia de las apariciones de la Virgen María tratan de este tema. También tenemos que tener en cuenta que ¿qué nos dice la Virgen María en estas apariciones? Pues bien, pues según la Iglesia, pues lo mejor que diga lo que dice exactamente la Iglesia, o si no, no va a ser una aparición verdadera. Si ya sabemos lo que dice la Iglesia, ¿para quién tiene que decirnos la Virgen María esto? Algunas personas tienen cierto apetito para ver estas apariciones, esto está muy bien, pero otros tienen apetito o tienen menos hambre, por así decirlo, y realmente no les preocupan estos hechos. En cuanto a la Iglesia se refiere, sin embargo, no son oficiales estos datos de apariciones y no cuentan como milagros a la hora de que a uno le vayan a canonizar. Han pedido la palabra Esperanza Redrujo y Francisco Sánchez Ventura. Yo quiero decir, antes de dársela en este punto de las apariciones, y luego me he anotado yo lo del proceso del señor Escrivá de Balaguer, y vamos a hablar de ello, vamos a establecer un cierto orden. Yo quisiera decir que normalmente cuando se producen estas apariciones de la Virgen siempre se dice que se presentan a niños, a personas ignorantes del pueblo, de la clase baja. La verdad que los dos invitados que nos acompañan esta noche y que dicen haber presenciado, ellos lo van a contar, no yo, estas apariciones de la Virgen y Jesucristo, no responden para nada a este cliché. Ya yo les he dicho en la presentación que uno de ellos es un catedrático de economía. Esperanza Redrujo es una persona muy conocida en los círculos sociales españoles. Son personas, diría yo, y ustedes lo saben, pues de una amplia cultura, que no responden a este cliché al que se supone que se le aparecen la Virgen, que siempre es a los pastorcitos, a los niños. Entonces, ¿quiere usted contarme, Esperanza Redrujo, su experiencia de este Jueves Santo? ¿Usted este Jueves Santo a quién vio en Pedrera? Si no le importa, yo con mucho gusto lo cuento, pero me gustaría antes hacer un comentario al señor Woodward en relación a lo que ha dicho de las apariciones. Nosotros somos conscientes de que las apariciones no son dogma de fe. Existe la revelación pública, que la revelación pública, como bien se sabe, es dogma de fe y acabó con el apóstol San Juan. A partir del apóstol San Juan ya viene la revelación privada, que es donde ya entran las apariciones de la Virgen y, por supuesto, no son dogma de fe. Como tú bien has dicho, Enrique, en Vaticano II también se las recomendó por ser muy útiles. Pero, dejando esto a un lado, aunque la Iglesia tenga una gran prudencia, cosa que también apruebo y alabo, porque hay muchas apariciones que, por supuesto, no son auténticas, sin embargo, lo que es un hecho real es que el actual pontífice, jefe, cabeza visible de la Iglesia,
está verdaderamente muy pro Fátima. Él pronunció una frase que yo creo que es muy importante cuando a raíz de cuando vamos prácticamente Ali Akka en el 81 acabó con su vida, y luego él tuvo una serie de reacciones en cadenas muy curiosas. Mientras estaba en el hospital, él, convencido de que la Virgen de Fátima le había salvado la vida, puesto que coincidió aquel atentado con el 13 de mayo del 81, él entonces pidió toda la documentación de Fátima, pues para enterarse bien. Acto seguido mandó hacer una pequeña capilla en la frontera con Polonia, donde a la Virgen de Fátima, por la promesa de Fátima en relación a Rusia, puso su imagen mirando a Polonia. Y después de esto, él mismo fue a darle las gracias a la Virgen allí. Y no solamente, sino que la bala del atentado que se recogió, la mandó a Fátima y hoy en día está engarzada en la corona de la Virgen. Y por si fuera poco, por si esto no fuera suficiente, cuando la visita de Gorbachov en el Vaticano, aquel 1 de diciembre, que fue una visita completamente inesperada, la primera vez que iba un dignatario ruso allí, el Papa, antes de recibirle, pues dijo, fue a su capillita donde tiene la imagen de la Virgen y dijo: al fin Rusia se convertirá, que son las palabras pronunciadas por ella. Es decir, que yo creo que el Papa pronunció también otras palabras que ya son increíbles, cuando dijo: una mano disparó, refiriéndose a Ali Akka, y otra mano, refiriéndose a la Virgen, detuvo la bala. Por lo tanto, la Iglesia tendrá mucha prudencia con las apariciones, pero el actual pontífice cree en Fátima por encima de todo. Cuénteme brevemente su experiencia personal. Estoy seguro que les puede interesar mucho a los espectadores. ¿Qué vio usted el Jueves Santo en Pedrera, Bueno, Sevilla? Es que esto es muy complicado de hablar así. En dos frases, hablar así de repente. tenemos que empezar a sintetizar. Bueno, pues mire, nosotros fuimos allí, a mí me llamaron del pueblo de Pedrera, poco antes de Semana Santa, me llamó una señora de allí. Vamos, de Pedrera no, me llamó una señora de Puente Genil para decirme que se estaban dando estas apariciones donde más de 200 personas veían físicamente la figura de la Virgen y la figura del Señor. Y yo fui allí, empecé a hablar con unos y con otros, y vino también el señor Sánchez Ventura, y bueno, el testimonio de todos ellos, con toda clase de detalles y con toda clase de señales, pues nos decían que el Señor se había aparecido 5 veces, cargado con la cruz, con una túnica morada, que ellos habían estado siguiendo los pasos del Señor por aquel monte en unas solemnes procesiones que se organizaban allí y que acababan cuando desaparecía la figura del Señor. Es decir, de la Virgen nos hablaron, se habría aparecido 20, 30 veces, había sido vista personalmente por los que allí asistían. Entonces, claro, esto es un tema tan importante que así de pronto hablar de estas cosas parece, pues no sé, parece que es un poco imaginación de los que hablamos de ello. Pero yo creo que convendría tomar el testimonio de todas aquellas 200, 300, 400 personas para que ellos puedan, incluso digo yo, abrir un proceso eclesiástico, hacer algo para que esto se pueda... Padre Pilón, usted es experto en parapsicología. ¿Hasta qué punto experiencias como la que nos está contando ahora Esperanza Ridruejo, como las que ha tenido también el señor Sánchez Ventura y luego conoceremos, pueden ser atribuidos a fenómenos no religiosos, sino quizá científicos, fenómenos de parapsicología? Evidentemente que dentro del mundo de lo paranormal, de la parapsicología, se pueden dar fenómenos que puedan tener una cierta conexión o semejanza con estos fenómenos de carácter religioso. Ahora, lo que los distingue y la fuerza que tiene el milagro es precisamente el carácter de signo, que es lo definitivo para que algo se acepte como milagro o, vamos a decir, como aparición, como hecho en que interviene lo sobrenatural. En el milagro no se transgreden las leyes de la naturaleza, se sobrepasan, están por encima de las leyes. No Dios, creador del cosmos, creador del mundo, con todo su orden y con toda su, vamos a decir, la legislación, las leyes físicas que rigen el cosmos, la creación de Dios, eso Dios no las puede violar, pues sería un contrasentido. Lo que pasa es que Dios sí puede hacer es superarlas, ¿eh? El milagro, por lo tanto, la aparición, está por encima de este orden de lo natural.
Y ahí está el sigillum Dei, el sello de Dios, o el carácter de signo de algo religioso, de un acontecimiento religioso que allí tiene que tener lugar. Esto es lo que determina el hecho del milagro. Bueno, yo quería decir una cosa que es la que yo pienso, ¿no? Yo me inspiro mucho en San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz, en la subida al Monte Carmelo, él dice una cosa que es la más radical que se ha dicho dentro del mundo católico a propósito de las apariciones, revelaciones, etcétera, etcétera. Y él dice lo siguiente, dice que deberíamos de desechar, el que tuviera estas apariciones o revelaciones privadas, debería de desecharlas, porque es muy difícil el saber son ciertas o no son ciertas. Y dice, y además hay una cosa evidente, que lo único que estamos seguros, realmente los creyentes, es del Evangelio. Y como no pueden añadir nada que sea sustancial al Evangelio, ¿para qué entonces meterse en este pequeño lío? Y yo diría más, ¿verdad?, que incluso todos estos fenómenos, que yo respeto las interpretaciones que se den, por supuesto, pero a mí me parece que se podrían interpretar desde un punto de vista natural, pero desde el punto de vista también providencial. O sea, no es una intervención de Dios, sino que es personas que son religiosas y tienen estos fenómenos normales o paranormales que les dan un tinte religioso que en alguna manera la providencia los ha permitido. ¿Para qué? Pues para bien de la cultura popular, etcétera, etcétera, pero que en realidad nunca pueden añadir nada al Evangelio. Y en último extremo serán, como yo voy a citar aquí, dos autores importantes. Uno era de antes de la guerra, el padre Luis Urbano, un dominico que estudió muy bien la cuestión de limpias, todos los aparentes milagros de limpias. Él decía que estas cosas siempre eran subjetivas, siempre eran subjetivas. Y otro es un famoso carmelita, el padre Nazario de Santa Teresa, el cual habla de alucinaciones religiosas. Y yo creo que esto es la clave de todo esto. A propósito de meterse en un lío, Kenneth Burward, si alguien se ha metido en un lío, ha sido, yo diría, que usted. Y a propósito de la beatificación de Monseñor Escrivá de Balaguer, se están escribiendo auténticos ríos de tinta en los periódicos y en las revistas españolas, citando siempre su libro y lo que usted dice conocer de primera mano, de fuentes muy privilegiadas, a propósito de ese proceso. ¿Qué hay de ello? Yo pasé 3 años y medio a la hora de escribir mi libro y lo hice porque pienso que la figura del santo es una figura en la Iglesia que, bueno, que es atractivo para los intelectuales y también para el público en general. Y cuando contemplo el proceso veo que existen ciertas debilidades. En el caso del proceso para el Monseñor Escrivá de Balaguer ha sido manipulado desde mi punto de vista y creo que la integridad del proceso ha sido violado y los, digamos, los oficiales así de la Congregación de los Santos han sido, por así decirlo, han sido incitados para tomar una decisión. Tenemos que esperar 5 años. Ellos querían empezar 1 año después de su muerte. Hay cuestiones y dudas acerca, bueno, de muchas cosas. O la Opus Dei, pues, o la Opus Dei, dijeron, bueno, que 2 de los jueces, pues, dieron unos votos suspendidos, por así decirlo. Es decir, el material no era adecuado para hacer un juicio adecuado. Y esto se ocultó del público hasta que la revista Newsweek dio los nombres de las personas que realmente habían dado estos votos en contra. Uno de ellos no fue a la Santa Sede, como normalmente van, porque hubo una ley técnica que revocó este voto. Entonces, si esto lo hubieran establecido de antemano, si el hombre está en el cielo, pues le da igual si le van a canonizar o no, que duda cabe. Si la Iglesia canoniza a los santos, lo hacen por parte de la Iglesia y para la Iglesia. En España, como en otros países, y especialmente en España diría yo, el Monseñor Escrivá es una figura de división. Él no junta a las personas, realmente las divide. No hay razón para canonizarle, a no ser que, por favor, queremos agradecer a una facción de la Iglesia. Yo he dicho que fue comprometido el proceso, es decir, hay muchas cuestiones y dudas dentro de la Congregación de los Santos, para los santos en el Vaticano, de cómo se eligieron a estos jueces. Normalmente tendríamos una mayoría del país de donde proviene la persona, que conocen el historial y la cultura, pero solo se eligió a un español. Hay grandes rumores que el Opus Dei ejerció una influencia excluyendo a los jesuitas y también
excluyendo a los españoles y también a otros religiosos. Me parece que estas personas que trabajan en la congregación deberían seguir el principio de nuestro país, la separación de los poderes. Deberían ser totalmente neutrales. Si estudiamos la documentación, tal y como lo he hecho yo, la documentación que tengo aquí, una y otra vez vemos que los jueces de esta congregación, los oficiales, por así decirlo, por parte de los papeles secretos de la oposición. Sí, estos son los papeles, sí, así es. Los que se supone que nunca deben salir del Vaticano y que están perfectamente guardados. Este es el material al que usted tuvo acceso. Lo curioso de todo esto es que en mi libro, por ejemplo, yo tengo toda la información acerca de 4 o 5 casos, incluyendo el Papa Pío IX. Hay una comisión secreta en cuanto a este Papa se refiere y no se debería tener estos documentos, pero en muchos casos se metió esta documentación para estudiarlos. Opus Dei también puede publicar estos documentos si así lo desean, pero preferían tenerlo confidencialmente, y la razón para mí, me parece, es que fue un trabajo bastante pobre, por así decirlo, bastante mal hecho. No llegaron a los archivos nacionales, ni siquiera aquí de España, para contemplar y observar la relación del Monseñor Escrivá y el Opus Dei por una parte, y el gobierno franquista por otra parte. Un gobierno en el cual varias personas del Opus Dei habían servido. Bien, esto se hace para tener un proceso completo. No lo hicieron, sin embargo, y el peligro es que van a canonizar a un hombre que posteriormente puede meter en una situación embarazosa a la Iglesia, al Papa y al Opus Dei, con información de una calidad negativa que surge de estos archivos y también de personas que le conocían que no pudieron testificar en el proceso. Es decir, están arriesgando muchísimo la posibilidad. Ha dicho usted muchas cosas, si me permite, vamos por partes. La primera de ellos es aclarar aquí una cuestión de forma, y es que el Opus Dei fue invitado a estar presente esta noche en el programa del Espejo. Ellos sabían quiénes eran nuestros invitados, sabía que estaba aquí Kenneth Woodward y sabía que precisamente nosotros hacíamos este programa que hemos llamado Milagros y Apariciones, porque como yo dije en la presentación, el tema está de máxima actualidad, en gran parte por la beatificación de Monseñor Escrivá de Balaguer el próximo domingo. Ellos entendían que no tenían que estar presentes en este programa, que si había algún representante de la Iglesia, podía ser de la conferencia episcopal, algún sacerdote, era más que suficiente. Hechas todas estas cuestiones, y desde la conferencia episcopal se dijo que la compañía del padre Pilón, tenemos la suerte de tenerla aquí esta noche, era más que suficiente para que cuando surgieran estas cuestiones tuviésemos pues una voz de la Iglesia que dijera lo que tenía que decir. ¿Y qué tiene que decir la Iglesia cuando el señor Kenneth Woodward dice, por ejemplo, que el proceso de Monseñor Escrivá de Balaguer ha sido manipulado y que puede suscitar una gran división en el seno de la Iglesia Católica? Es decir, yo aquí, aunque la conferencia episcopal haya visto bien el que ya está aquí presente, yo desconozco completamente todas las circunstancias del proceso, y como no tengo juicios, elementos de juicio para hablar de ello, pues no puedo decir nada, no lo sé. Si el señor Kenneth, que lo conoce, lo dice, pues lo aceptaré, pero yo personalmente lo desconozco plenamente. A mí me gustaría aclarar una cosa muy importante. Lo que va a suceder el domingo que viene, salvo que venga un cataclismo, verdaderamente, es una beatificación, no es una canonización. Y creo que todo el mundo tiene que saber muy claramente la diferencia que hay de una a otra. La beatificación, en primer lugar, es una decisión no infalible, por lo tanto puede ser errónea. Y esto, si hay muchos que consideran que todo este proceso no se ha realizado como se debería haber realizado. Incluso una cosa muy importante que dice Woodward en su libro, y es que realmente se ha cambiado el sistema de estos procesos a partir del año 83. Se ha agilizado y ya no hay un considerablemente. juicio. Yo creo que este criterio del juicio era muy importante para evitar que pasasen errores. Y ahora, sin embargo, como no hay un juicio, pues entonces puede ocurrir que sean mucho más fáciles los errores. Pero, en primer lugar, desde el punto de vista teológico, no es infalible. Y segundo, además, la beatificación no es una decisión universal, sino solamente para el grupo que lo ha promovido, y por lo tanto la veneración de este beato, ¿verdad?, será para el grupo que lo ha promovido, pero no para todos los católicos, ni mucho menos. Sí, pero vamos aclarando un poco las cosas quizás para todos. Decíamos al comienzo que sin milagro no hay santo y no se puede ser canonizado sin haber sido antes beato. Es decir, que la canonización de Monseñor Escrivá de Balaguer está ahora mucho más cerca, indudablemente.
Sí, es cierto. Es cierto que la beatificación sencillamente dice que, bueno, que en las residencias del Opus Dei le pueden contemplar como siempre le habían contemplado. Y esta es decir, un hombre que viene, que ha sido enviado de Dios. Eso está muy bien. La Iglesia necesariamente no tiene que apoyar esta actitud. Una de las cosas que he descubierto yo a la hora de estudiar la documentación es lo siguiente: uno de los jueces, por así decirlo, que quería suspender su voto, pues surgió la siguiente, o cancelar su voto, dijo lo siguiente, decía que todas las reglas que estoy estableciendo vienen de Dios, Dios me dijo esto y el otro. Eso está muy bien, pero la Iglesia no necesariamente lo tiene que contemplar así, y de repente cuando Dios está hablando a nuestro oído, pues podemos ser muy orgullosos de esto. Un cristiano tiene que manifestar la virtud de la humildad, y yo no veo gran humildad en lo que conozco acerca de este hombre. Increíblemente me parece que era una persona muy volátil, era muy apasionada, una persona que, bueno, se enfadaba como nosotros, pero sino más a menudo quizás. Es increíble, pero en los documentos dicen que este hombre se enfadó solamente una vez, y esto fue en un debate, una discusión con un jesuita, y ningún jesuita llegó a decir esto, es decir, no le llamaron a ningún jesuita para apoyar esta actitud. Si el abogado del demonio estuviera aquí, hubiera dicho, bueno, vuelvan a hacer sus deberes, señores, porque esto no es válido. Pero temen tanto el Opus Dei, y el Opus Dei, por ejemplo, ha penetrado, por así decirlo, dentro de la congregación de las causas para los santos, y ya que este Papa está tan a favor del Opus Dei, pues no quieren decir absolutamente nada. Obispos españoles me han dicho que se han negado a escribir cartas a favor o apoyando a la causa de Escrivá de Balaguer. Y el año pasado los obispos españoles quisieron tener una votación confidencial para posponer o atrasar este tema, y los que apoyan al Opus Dei dentro de la jerarquía, y muchos, dicho sea de paso, bueno, dijeron y arguyeron que nosotros no tenemos que decirle al Papa lo que pensamos, a no ser que nos lo pida. Esto es una tontería, me parece. Se les espera que le digan al Papa lo que piensan, porque va a tener un efecto pastoral muy grande en este país. Le veo con pocas ganas de hablar, pero si quiere sea por alusiones a los jesuitas, que ha habido varias. Después Esperanza Rinrojo. Yo quisiera decir que precisamente en sus comienzos como sacerdote, Monseñor Escrivá, su director espiritual, su confesor, era un jesuita, el padre Valentín Sánchez Ruiz, y parece, no tengo documentación, pero es una cosa que corre bastante entre nosotros, que el nombre de Opus Dei se lo sugirió precisamente el padre Valentín Sánchez Ruiz. Es el autor del primer misal, que ha sido famosísimo hace años. Era su confesor y su orientador espiritual. Por eso pensamos que puede tener una formación jesuítica en sus comienzos, ¿no? Pero espero que me dejes intervenir. Sí, perdón. Bueno, yo reconozco que no tengo autoridad para el tema de Monseñor Escrivá, pero quiero dar mi opinión. Pero antes, como no estaba de acuerdo con las cosas que se han dicho sobre apariciones... Si quiere, terminamos con el tema de Monseñor Escrivá de Balaguer, y volvemos a las apariciones. Volvemos a Monseñor por seguir un cierto Monseñor Escrivá, reconociendo mi falta de autoridad, he podido, al estudiar la vida de los santos, darme cuenta de que existen dos tipos distintos, que es el niño que por lo que sea, porque se han concentrado oraciones de sus padres o de lo que sea, nace santo, y ve al niño al ángel de la guarda, como el padre Pío, como Melania de Nazaret, como la misma Madre Rafford, como infinidad de tal, y que entonces ya tienen una protección que podríamos decir que los ha hecho santos y ellos se conservan en esa línea, aunque tengan sus tentaciones y sus cosas, y en cambio cuando quiere hacer una obra de importancia, entonces escoge a una persona que tenga los defectos propios de todo ser humano. Por ejemplo, el padre Gobi ha hecho el movimiento sacerdotal mariano, y él cuenta en su primer libro que cuando fue a Fátima a pedir ayuda a la Virgen porque sus compañeros querían enfrentarse con Roma y desobedecer y tal, se le aparece la Virgen por primera vez y le dice: te he elegido a ti para hacer el ejército mariano que me defienda, el movimiento sacerdotal mariano, y te he elegido por inútil, por tu poca cosa, porque nadie atribuirá lo que vas a hacer, que es por lo que en las apariciones que tú has aludido antes, se eligen niños, o grandes pecadores, o personas ignorantes, porque así se pone en contraste la pobre valía de ellos con lo que son capaces de realizar y de protagonizar. Entonces, yo recuerdo que mi padre en una ocasión nos llamó y dijo: fui condiscípulo de José María Escrivá. El Opus Dei es obra de Dios
porque lo ha hecho una persona que no es capaz de hacer lo que ha hecho. Es decir, que el instrumento en sí, luego se santificó y luego se perfeccionó y luego tendría el Espíritu Santo, pero todos los defectos que atribuyen ahora son unos defectos consecuencias de que tenía todas las características propias del ser humano con todos sus defectos, que los ha ido perfeccionando. Pero como era instrumento de Dios, la obra que ha hecho es de Dios. Es decir, que el Opus Dei para mí, sin ser del Opus Dei y sin tener ninguna vinculación, reconozco que es de Dios. Ahora, él habrá tenido defectos, no vamos a analizarlos, se lo están echando en cara. ¿Qué es lo que ha habido aquí, a mi juicio, de fallo? Que es que una beatificación, una canonización, como las plantas en el campo, hay que dejar que fructifiquen, hay que dejar que llegue el tiempo, que desarrolle, hay que dejarle a Dios que lo haga. Y entonces los milagros no serán uno, serán muchos. Si hubieran dejado, si no hubiera sido por el gran celo, por el gran cariño, por la gran admiración, por el gran fervor que tienen los seguidores, que se han empeñado en correr y en empujar y tal, pues seguramente si le hubieran dejado a Dios que lo hiciera poco a poco, en vez de un milagro serían muchos, y cuando llegara el momento de la beatificación se habrían muerto todos aquellos que por un momento de su temperamento, de sus fallos, ha tenido algo que le molesta y que ahora quiere vengarse, habrían muerto y no hubieran podido decir nada. O sea, que yo entiendo que la obra es de Dios, que Monseñor es el ser humano con grandes virtudes y que habrá tenido, sobre todo en un principio, sus defectos, que son los que ahora le echan en cara y no le perdonan, que si el marquesado, que si no el marquesado y otras cosas, y que los seguidores son tan celosos, tan enamorados de la obra en la que participan, que quizá han querido forzar al cielo. Y a Dios no se le puede forzar. Esa es mi opinión personal sin autoridad. En lo otro entiendo más y únicamente quiero decir que las cosas que se han dicho sobre apariciones no estoy de acuerdo en su mayoría. Volvemos a ellas en un momento. La nota la palabra. Lo que no quiero es que me dejes sin intervenir. Perfecto, perfecto. Pida, de todas formas, yo les animo una vez más, lo dije al comienzo del debate, y lo sé a nuestros espectadores, que no solo pidan ustedes la palabra, que son muy educados, que tomen la palabra, que no teman en interrumpirse. Por favor, tomo hágalo. muy cortita porque yo creo que el señor... Si quiere replicar, ya te digo la palabra. No, lo mío es simplemente unas palabras a favor del Opus Dei. Yo no hablo ya de Monseñor, yo no le conocí, yo no tengo tampoco elementos de juicio, pero yo he conocido a muchas personas del Opus Dei. Cuando yo era muy joven, yo tuve un director espiritual, un sacerdote del Opus, que era una persona de una gran espiritualidad y un hombre realmente bueno. Y luego en el Opus Dei hay gente magnífica, todos conocemos gente del Opus Dei, pues que son gente realmente sacrificadas, desprendidas, yo por lo menos las conozco. Y el que se le haga santo o no se le haga santo, beato o no se le haga beato, personalmente yo creo que yo doy poca importancia a las beatificaciones y a las santidades. Es decir, yo creo que si una persona es buena y es santa, lo principal es que lo demuestre con su obra, con sus frutos, y si luego el mundo o se le juzga, o la Iglesia o las jerarquías le juzgan santo o no, es lo de menos. Los santos son todos muy humildes para ser santos y les tendrá sin cuidado lo que nosotros, después de que hayan muerto, estemos aquí discutiendo, hablando de sus vidas y de sus Francisco obras. Sánchez Ventura dijo algo a propósito de la prisa del proceso, y me parece que eso es algo en lo que Woodward también está de acuerdo. Y yo después, a propósito de estas prisas, preguntaría tanto a Miriam Magdalena como al padre José María Pilón si ha sido realmente tan extraordinario como se han llevado las cosas en este caso y con tantas prisas. Normalmente dura 50 años y hay una buena razón. Por ejemplo, si tenemos a una figura pública, en este caso, que está implicado en la política, además de otras cosas, que es polémica, pues ahí se tarda tiempo. Todavía estamos trabajando en la Iglesia acerca de Pío XII, del Papa Pablo XXIII. ¿Cómo podemos decirle a una organización que está a favor, que está favorecido, apoyado por un Papa? He oído mucho hablar acerca de cómo el escriba de Balaguer tenía grandes pegas, es decir, de acuerdo con la conferencia pues y los documentos, no tenía pegas, no había problemas, y hay un gran escándalo en la Iglesia. Yo estoy de acuerdo con usted. ¿Por qué no pueden presentar al hombre tal y como era y punto? Pero no le han presentado así tal y como era. Sabemos que se hizo cada vez más estricto, más rígido conforme se iba haciendo más mayor.
Yo conozco familias que tienen hijos en el Opus Dei, por ejemplo, quieren sacar a estos hijos de allí porque se les han casi raptado, se les han alejado de la familia. Yo cuestiono si el Opus Dei es bueno para los niños y buenos para los jóvenes adultos. Algunas personas dicen que todas las pegas de los jesuitas y ninguna de las virtudes, y eso quizás sea cierto. Los jesuitas sí tienen pegas, pero para decir que han empezado algo, han comenzado algo que es bueno automáticamente, esto es un grupo de presión. A mí no me gustaría tener a mis hijos en el Opus Dei. La mente es muy estrecha. Les llamamos mormones católicos en América porque se visten como si estuvieran vendiendo ordenadores de IBM. Nunca dudan y el Papa dice pues eruptar y ellos eruptan y hacen lo que dice el Papa, y esto no es un buen servicio para el Papa, ¿entienden? Necesitan criticarle al Papa porque los papas, dicho sea de paso, tampoco son perfectos. Por este lado. Mire, Magdalena y el padre José María Pilón, a propósito de los santos de alta velocidad o de los que van más despacio, yo no sé si usted desde la Iglesia quiere decir algo, y a propósito de estas últimas intervenciones. Sí, yo diría una cosa, yo creo que es que hay que concretando distinguir, las cuestiones ya se les parece. Hay que distinguir muy claramente entre personas del Opus y las ideas del Opus. Las personas del Opus, pues yo he conocido a muchas y soy amigo de ellos, y hay personas excelentes, evidentemente, ¿no? Ahora, las ideas del Opus. El otro día leía yo en el periódico que el arzobispo de Valladolid decía que hay distintas espiritualidades en la Iglesia y que unas espiritualidades gustarán a unos y otras a otros. Yo concretamente no me gusta la espiritualidad del Opus Dei porque veo una serie de cosas que no entran dentro de las ideas que yo tengo, las convicciones que yo tengo, la manera que tengo yo de entender el cristianismo e incluso el catolicismo, y por lo tanto pues no me interesa todo esto del Opus Dei. Respecto a Escrivá de Balaguer, hombre, yo estoy de acuerdo con esto que se acaba de decir hace un momento, y es que yo les digo a ellos mismos, digo, pero qué cosa más absurda es querer presentar a un santo como Escrivá, que parece que enteramente desde que nació ya meaba agua bendita. Realmente, pues tiene defectos como todos los santos. Dice la Biblia, en el Antiguo Testamento, dice, el justo 7 veces al día cae. Bueno, él también habrá caído infinidad de veces. ¿Por qué nos quieren presentar una figura que no es verdadera de él? Y sobre todo, una cosa muy importante que también se ha insinuado aquí, ¿y por qué se ha pospuesto la beatificación y canonización de Juan XXIII, que en el Concilio Vaticano II casi unánimemente todos los obispos querían aclamarle como santo y se impidió por los trámites burocráticos de la curia romana? Y ahora, sin embargo, pues qué prisa para todo esto otro. Vamos a ver, padre Pilón. ¿Sí? Quiero darle una respuesta, perdonen, una respuesta muy importante. El cardenal Gagnon, que era el cardenal que, bueno, llevó a cabo el proceso de Escrivá, le preguntaron lo mismo, es decir, ¿qué hay acerca de Juan XXIII? Y él dijo, bueno, un buen abuelo necesariamente no significa que sea un buen papa. En Roma, en este momento, existe una actitud muy negativa acerca de Juan XXIII, que he descrito ya en mi libro, que era muy impulsivo, que realmente no sabía lo que estaba haciendo. Pues bien, pues todas estas cosas que van en contra de él ocurrieron durante la conferencia y después de la conferencia o el consejo, y están ocurriendo ahora. Escrivá de Balaguer, sabemos, se reía de Juan XXIII, sacaba la barriga e imitaba cómo andaba, porque era un hombre gordo. No se llevaba bien con Pablo VI. Cada vez se preguntaba acerca de las constituciones del Opus Dei, nunca se lo daban. Se quejaban en los Estados Unidos, por ejemplo, donde no hay un gran seguimiento ahí por la forma en que tratan a las mujeres y la forma en la cual hacen distinciones de clase. Sencillamente no es muy americano tratar a las personas de esta manera. Han estado allí el Opus Dei desde el año 49 y no son gran amenaza. Yo creo que sí podría ser peligroso de todas formas por la forma que abordan el tema entre los jóvenes. Hay un papel que tiene el Opus Dei. Supongo que hay personas que realmente necesitan que, se les den de comer y que, que tengan una vida muy estricta. Y yo sospecho que para este tipo de persona el Opus Dei sería muy bueno. Padre Pilón, y después usted. En cuanto a la velocidad, no sé si el señor Kenneth me puede corregir, pero creo que ha habido, me parece que son 2 canonizaciones o 2 beatificaciones, mejor, más rápidas. La primera de San Luis Gonzaga, que creo que fue beatificado en vía de su madre, y la segunda de Santa Gema Galgani. Me parece que también el proceso fue más rápido todavía que este. Santa Teresita también.
porque sus hermanas acudieron a la beatificación, luego no tardó Pero mucho. no fue tan rápido como este. No tanto como este. Últimamente esto ha cambiado. La Iglesia ha estado canalizando a la gente de una forma o de otra, por una tradición real. Desde Stefan, el proto-mártir, por así decirlo. Este proceso es una forma de canonizar a la gente. En Latinoamérica, por ejemplo, Monseñor Romero y ya se le contempla como santo de una forma popular. Desde cierto punto de vista, la Iglesia investiga y confirma, por así decirlo, la reputación de la santidad entre la gente. Y se supone que tienen que ver reputaciones fabricadas de santidad. Pues existe una duda aquí, por ejemplo, si la reputación de este hombre no fue fabricada por el Opus Dei y luego dispersado. Esta es una cuestión muy real y cierta. En el proceso moderno sí tardan tiempo y como ya he dicho, hay una broma acerca del Vaticano que dice que si quiere uno ser santo, pues lo mejor es que nacer una mujer del siglo XVI y analfabeta, porque cuanto más sencilla sea la vida y más simple, es más probable que seamos santos. Si queremos que nos canonicen, pues que no nos elijan papa, porque casi nunca llegan a ser santos, por lo menos en los últimos 600 años. Si queremos ser santos, por tanto, no hay que ser intelectual, porque si no tendrá que estudiar las cartas y los libros que hemos escrito. Y si queremos ser santos, no tengan un matrimonio feliz. ¿Por qué? Porque aún tiene que canonizar a una persona felizmente casada. Es su turno, señor Sánchez Ventura, y sé que quiere decir algo de las apariciones. No se va a ir sin decirlo, dígalo ya. Se lo he prometido y lo decimos. Lo que iba a decir es, primero contestando, puesto que me miraba mucho nuestro compañero ilustre inglés, cuyo nombre no me atrevo a pronunciar porque no sé el inglés. Kenneth Woodward, yo lo pronuncio muy mal. Diré un disparate. Pues hablaba de que si los padres están deseando que se vayan sus hijos. Yo vinculación con el Opus Dei no tengo, no he ido a ninguna cosa. Tengo un hijo seminarista en el Lumen Dei y tengo otro que ha sido un ejemplo para mí. Me siento orgulloso por su piedad, por su vida. Luego hizo oposiciones a la primera notario de tercera, a la primera notario de segunda, a la primera notario de primera. Es un fuera de serie, se dedica a estudiar, a rezar y a una vida de santo. Y yo como padre, pues no me preocupaba. O sea que en ese aspecto no estoy de acuerdo. Ahora creo que hay una cosa de donde arranca todo. Y es que realmente, como no ha adoptado la postura de San Francisco, con la que a pesar de llevar mi nombre, de ser mi patrono, no estoy de acuerdo, que fue el enfrentarse con su padre, decir que no quería más que distribuir sus riquezas entre los pobres, donde había 11 pobres, salieron 12 y hasta se desnudó en la calle para echarle la ropa y no sé si los calzoncillos a la cara. Yo no estoy de acuerdo con ese estilo de pobreza. Me gusta más la del Marqués de Comillas, que lo que quiso hacer eso, no le dejaron, la Virgen se le apareció y entonces él con su riqueza lo que hizo fue ayudar a muchísima gente, realizar grandes obras, fue un empresario fabuloso. Me gusta más ese sistema. Entonces, Monseñor Escrivá, no cabe duda que lo que ha hecho ha sido agente de ese espíritu, o sea, ha ido a santificar en el trabajo de cualquiera. Y ha habido un momento en que se ha encontrado, en otros países no, que es perseguido, pero en España, sobre todo en la época de Franco, que todos sabemos que era muy católico, pues ha tenido quizá unos apoyos en virtud del cual, buscando ese apoyo, se han metido en el Opus sin sentirlo muchos arribistas que no tienen el espíritu del Opus y que son los que han hecho cosas que han manchado, a mi juicio de ver, la trayectoria de una doctrina, de una práctica y de una escuela que considero santa por los resultados y porque se ha extendido solo con un instrumento que no reunía condiciones para eso. Entonces a mí me parece que ese es un tema muy importante, decir que ha habido ese arribismo, ha habido mucha gente rencorosa y enfadada y disgustada. El demonio está tentando, porque no se explica, que haya hasta algún familiar que no lo conocía y que esté gastando dinero y recogiendo firmas para que no canonicen a su tío. Vamos, a mí me dicen que me van a canonizar a todos los tíos que tengo y diré que me sorprenderá mucho, pero lo que no se me ocurrirá es gastar dinero para impedirlo. Entonces, en todo esto puede haber indiscutiblemente una tentación. Ahora, si he señalado dos inconvenientes por el sistema de las prisas, que, como he dicho antes, que es el que no ha habido los milagros suficientes y que viven aquellos que se pueden oponer y echar la mancha, también vamos a reconocer que quizá, como parte positiva,
ha existido el hecho de que la polémica ha sido tan grande que mucha gente que no tenía ni idea de que existía el Opus, ahora lo sabe. Luego han hecho una propaganda bárbara porque Dios escribe derecho con renglones torcidos. Cristina, no habrá tiempo, pero luego quiero que me dejes hablar de apariciones, que yo no he venido a hablar de Monseñor Escrivá, que no lo conozco de nada. Prometido, prometido. Los últimos 5 minutos. En cuanto me señalen que faltan 5 minutos para terminar, volvemos a las apariciones. Y no sé si me he equivocado yo al plantear el programa de esta noche, y a veces tengo que reconocerlo, cuando he querido meter en el mismo cesto las apariciones y a Monseñor Escrivá de Balaguer, creo que ha sido demasiado pretencioso por mi parte. ¿Cómo hacemos el turno de intervención? Me parece que había pendiente una del Padre Pilón. No, yo de momento no. Usted no me había hecho una señal, había sido usted. Bueno, no es alusión a una cosa que has comentado tú y que es cierto, es de San Juan de la Cruz, que es que cuando San Juan, por supuesto, todos sabemos que los milagros creen ellos y es de la gran espiritualidad, pero es cierto que aconseja que cuando llegan estas visiones o estas apariciones que deberían desecharse. Entonces yo me pregunto, ¿cómo piensas tú, volviendo a lo que tú decías de Pedrera, que era el principio del programa, ¿cómo piensas tú que en el pueblo de Pedrera se van a desechar estas visiones cuando ellos están colocados, digamos así, en una especie de balcón que han edificado ellos al lado de la ermita? Enfrente tienen el monte. La vidente se arrodilla a rezar el rosario, rodeada, pues no es demasiada gente, no han subido, creo yo que nunca ha sido más de 200, son unas apariciones que van a ser conocidísimas, porque las circunstancias de estas apariciones no se dan en ninguna otra manifestación mariana, pero que por el momento todavía no son conocidas. Entonces están allí todos esperando y la vidente en un momento dado cae de rodillas y dice, Nuestra Señora va a aparecer, y en ese momento en el monte que se tiene delante, que es un monte de olivos y lo llaman el monte de los olivos, aparece esta luz luminosa o una bruma de la cual surge la figura de Nuestra Señora, se acerca a la gente, cada vez es distinto, distinto en el sentido de que cada aparición de la Virgen, unas se acerca, otras llega a un puentecito que hay donde brota un manantial, otras prácticamente se acerca a 2 o 3 metros de estas personas. Esto la Virgen, pero el Señor, esto sí que es grande, el Señor se comunicó que a partir de la Cuaresma sería visto. Ha sido visto, como he dicho antes, en 5 ocasiones. Y al Señor no lo suelen ver en el monte, lo suelen ver en una planicie que hay encima del monte. Cuando de repente la vidente lo mismo, cae en el suelo de rodillas y dice, va a aparecer el Señor. Y vuelve a aparecer esta luz. De la luz surge la figura del Señor. 6 veces ha venido con la cruz a cuestas y con una túnica morada, y la gente de allí le ha seguido en procesión, y la última vez que se apareció fue en la madrugada del domingo de Resurrección, donde apareció vestido de blanco, en medio de una gran luminosidad, se acercó a la gente, impartió su bendición y acto seguido vieron cómo se elevaba al cielo, vieron una gran luminosidad elevándose al cielo. ¿Qué es esto? ¿Qué explicación tiene? Francisco Sánchez Ventura, es su oportunidad ahora para que nos hable escuetamente de su experiencia con las apariciones, porque son los últimos 5 minutos del programa y yo lo que quiero decir, su experiencia personal. Es que bueno, primero que estuve con Pitita y usted lo vio, yo lo he visto. Da testimonio. Yo lo he visto, no lo quería decir, pero hay que decirlo, lo he visto. Bueno, pero es curioso, cuando me consultó Pitita, ¿tú crees que es posible? Me ha llegado esta noticia de que se aparezca ya a todos. Mira, es tan grave lo que está diciendo y es tan importante, y lo está diciendo en más de 250 apariciones, y en todas esas apariciones en estudio, porque no tiene importancia ni Lourdes ni Fátima como hecho aislado. Lo que tiene importancia es el fenómeno universal de las apariciones marianas, y de que el cielo, Dios, ha estado avisando de todo lo que va a ocurrir a la humanidad. Si lo miras, cogiendo la historia, desde el principio del mundo, no ya la revelación pública que dicen, sino a través de revelaciones privadas y con el aval de milagros, ha estado advirtiendo las cosas que tenía que advertir. Y ahora advierte cosas muy graves. Pues bien, de esas 250 hay 3 aprobadas solamente por obispos, que es la de San Nicolás de los Arroyos, en Argentina, donde yo he estado y conozco al obispo, la de Akita, en Japón, con Monseñor Ito, que también ha vivido maravillas y las ha aprobado, y luego las de Betania, en Venezuela, donde veía la gente todo el que iba. Entonces el obispo hizo una instrucción pastoral, marchándose a Roma, consultando, interrogando personalmente a las 500 personas, para no mentir, a 499, según dice él en la instrucción pastoral, y llegó a la conclusión
después de vivir lo que él vivió y de lo que vivieron todos, de aprobar las apariciones con todos los sacramentos, contando además con el apoyo de Roma. Y esa es una realidad. Si en Venezuela se ha producido el fenómeno, ¿por qué no se va a producir en España? La pena es que lo que dice y lo que anuncia que está al caer, porque los acontecimientos se precipitan, al amparo de la llamada prudencia, con la que no estoy de acuerdo, se lo están callando, entre otras razones, porque como una de las cosas que dice, que recemos por los consagrados y que sacerdotes, obispos y cardenales van muchos por el camino de la perdición, y es verdad, por desgracia, es verdad que existe la división que se anunció en Fátima, donde ya se dijo, obispos se enfrentarán contra obispos y cardenales contra cardenales, y Satanás alcanzará las más altas cimas de la jerarquía, que lo dicen en el Evangelio, porque todo esto, el Concilio de Trento, las conclusiones fueron tres: la apostasía general, la llegada del anticristo y la predicación del Evangelio a todas las gentes. Y San Pablo dijo también que se sentaría en el trono de Dios. Es decir, que no podemos, cuando interesa, la revelación pública es lo único que vale. Cuando no interesa, vamos a callarnoslo. Y mientras tanto la gente jugándose el pellejo y no se le dice. Señor Sánchez Ventura, yo no quisiera censurar su intervención, pero sí tengo que administrar el escaso tiempo que nos falta. Si usted cree que ha dicho lo que tenía que decir, voy a dar la palabra a Mireia Magdalena, al padre Pilón y a Ernest Turro por acabar la última ronda de intervención. Y te felicito porque lo llevas muy bien. Muchas gracias. Con la concreción ya de los minutos finales. Bueno, yo voy Hacemos a decir... milagros con el tiempo. Que los aragoneses somos muy brutos, ¿qué culpa tengo yo? Pero yo creo que la pasión es buena en todas las cuestiones. Esto es una opinión personal y casi nunca me permito darla. Bueno, yo voy a decir una cosa. Yo estoy en la idea, por ejemplo, de dos grandes analizadores de las revelaciones, apariciones y demás, que son el padre Karl Rahner y el padre Stelle, un germano y un español. Y los dos piensan que se debería de aplicar un criterio que ha sido siempre un criterio teológico, filosófico muy importante, que se llamaba la navaja de Ockham, y que es que cuando una cosa se puede explicar naturalmente, no hay por qué subir a la explicación sobrenatural. Y en este caso, ellos dos dicen que hasta ahora todas estas apariciones que ellos han estudiado tan detenidamente se podrían explicar naturalmente, pero con un sentido religioso. O sea, quiere decir que esas personas que han tenido esos fenómenos normales o paranormales, que tienen una religiosidad, y entonces lo centran todo dentro de esta idea religiosa. Y generalmente, y esto se ve por ejemplo en el caso de los estigmas, todas las imágenes que ellos han visto reproducidas en un Cristo, como es el caso de Santa Gemma Galgani, son las que ellos luego creen que son las de Jesucristo, cuando en realidad se han visto en una imagen puramente natural. Y en ese sentido yo soy partidario de creer que todas estas cosas, dada la sugestibilidad humana y sobre todo en personas que están ya preparadas para ello, pues son verdaderas alucinaciones religiosas. Padre Pilón, díganos algo. A todo el mundo ha dicho que haga breve su intervención, pero con usted voy a hacer una excepción. No, es que usted ha hablado poco. Yo me he quedado con ganas de escucharle muchas cosas esta noche. Así que diga todo lo que tenga que decir, entendiendo qué es lo que tiene que decir la Iglesia. Que vivimos en un momento de maravillosismo, de apetencia de lo extraordinario, de lo maravilloso. Y ante este tipo de manifestaciones, que acepto que puedan ser auténticas, sin embargo hay que actuar con muchísima prudencia. Y como ha dicho Enrique Miret, si una cosa puede tener una explicación natural, no hay que elevarlo al orden sobrenatural, si es que no aparece, como decía yo antes, el sigillum Dei, o el carácter de signo de un hecho religioso. Es lo que define que sea aparición o que sea milagro. Y íbamos a haber hablado, pero ya no hay tiempo. Vamos a ver, si es algo que quiere... No, yo le insistiría sobre todo en una cuestión, que si es algo que quiere precisar y dejar clara su postura, que la diga, porque es el compromiso que siempre mantenemos con nuestros... Sí, no, es que yo pienso claro que los dos hechos... Después usted repite. Los dos hechos de tipo religioso, yo diría a mi juicio sobrenatural, que hoy día están ahí y que se resisten a toda interpretación natural, por más sofisticado que sea el método que se emplea, son la Virgen de Guadalupe de México, no solo los ojos, que es un detalle muy bonito, pero el hecho de la imagen de la Virgen de Guadalupe de México y la Sábana Santa de Turín, que a eso no ha salido casi en la prensa, pero en el último congreso de Cagliari, dedicado expresamente a la datación, todo el argumento que ha sido aireado del Carbón 14 ha quedado total y absolutamente desmantelado. Son hechos, no apariciones, ni milagros más o menos, son hechos que están ahí.
Kenneth Burrow, el momento final de las precisiones, lo que queda por decir. En primer lugar, la Biblia se ha mencionado aquí muchas veces, pero creo que de una forma muy poco genuina para ser crítico. De hecho, en el Nuevo Testamento dice que santificados sean esos que no ven, pero que creen. Cuando canonizan y juician, meten en juicio o juzgan a una persona para canonizar, bueno, contemplan a ver si estas personas son fieles y realizan la caridad. Yo creo en la gracia porque creo en los regalos, es decir, que buenas cosas me han ocurrido a mí, porque a pesar de mí mismo y a pesar de mis pecados, porque las madres, los padres también han rezado por mí. Yo tengo gran dificultad con las apariciones marianas y me acuerdo del chiste de que se dice, bueno, bajamos a la calle de Roma y le preguntamos a un italiano si crees en Dios y dicen, no, pero María es su madre. Es decir, no se ven vinculados a Cristo, sino más bien a María. En los Estados Unidos, por ejemplo, hicimos una encuesta últimamente. Cerca del 90% de las personas creían en los milagros y el 75% de ellos pensaban que habían tenido milagros en sus propias vidas. Se puede encender la televisión todos los días y ver que las personas dicen, acabo de curar a alguna persona por la televisión. Por tanto, somos una sociedad secular saturada de milagros en los Estados Unidos. Yo creo que los católicos deberían ser algo más suspicaces en cuanto a todo esto se refiere. Y yo creo que deberían tener en cuenta que, como Juan en la cruz mencionó, que hay una oscuridad, llega un momento donde no conocemos a Dios y es algo blasfemo cuando oigo hablar a las personas de que, bueno, de que de repente surge la Virgen María aquí, Cristo aquí al otro lado, y cuando ha habido un holocausto y muchos otros males en el mundo, si tenía que haber aparecido Cristo, tenía que haber aparecido en Auschwitz, señores. ¿Voy yo ya? Sí, pero ya es el final. Un segundo. Muy breve, por favor, porque No, las señales de que corte. Simplemente hablando de lo que ha dicho el padre Pilón, que yo estoy con él, desde luego que la fe es creer en lo que no se ve y que la fe es una dádiva del cielo, pero es indudable que los milagros ayudan a confirmar esa fe. Milagros, como él ha hablado de Guadalupe, simplemente decir que el milagro de Guadalupe está confirmado científicamente por la NASA, por un premio Nobel llamado el Dr. Kunz, premio Nobel de Química, y en fin, como no da tiempo, por muchos otros científicos que confirman. Digo, perfilo, no es la NASA. Bueno, es el doctor Aste Tonsman, que trabajó para la NASA. No, pero la NASA perdón, padre Pilón, Tonsman no. era de Cornell, para la NASA eran Smith y Callaghan. Pero trabajaron para la NASA, pero sí. No es la NASA. No, la que eran los científicos, Smith y Callaghan son los que estudiaron la técnica. Y luego el profesor Tonsman era de la Universidad de Cornell y es el que hizo un proceso de digitalización de imágenes, por lo cual se agrandaron las pupilas 25 veces su tamaño y se comprobó que la Virgen de Guadalupe reflejaba en sus pupilas las personas que en 1531, 12 personas, estuvieron en el milagro del indio Juan Diego. La explicación final es que la NASA no se dedica a corroborar milagros, tal y como usted ha dicho, sino que personas que trabajan para la NASA han utilizado las técnicas aplicables en este caso. Mira, es que me he olvidado antes de decirlo, pero creo que es muy importante. En el libro del padre Stelling se hace una referencia de una cosa que fue muy importante sobre el cardenal Ottaviani, que era un hombre bien conservador. Él publicó, cuando estaba al frente del Santo Oficio, un documento metiéndose con este afán de maravillosismo que se producía en la Iglesia Católica. Bueno, pues esto me parece estupendo, desde luego. Muy bien, señores, pues hemos terminado. Hasta aquí ha llegado nuestro tiempo de hoy, que no ha dado para más y que ciertamente hemos sentido muy escaso. Les agradezco muy sinceramente su presencia en el programa de esta noche para hablar de temas que yo creo que interesan mucho a nuestra audiencia y que son temas difíciles que siempre hay que tratar con mucho conocimiento y con extraordinaria delicadeza. Yo creo que ustedes lo han hecho así, con mucha autoridad y con mucho respeto. Ha sido este nuestro propósito al acercarnos a hablar esta noche en El Espejo de milagros y apariciones. La próxima semana nos vamos a ocupar vamos a ocuparnos de un tema bastante diferente. Vamos a descender a ras del suelo, dejamos las alturas de los milagros porque vamos a hablar de la vivienda, los problemas de la vivienda. Como ven, un asunto ciertamente muy diferente, pero en el que también hay una gran controversia en estos momentos. Vamos a ver una película cubana que se llama Se Permuta y después debatiremos con nuestros invitados acerca de cómo está esta cuestión de la vivienda en nuestro país, que está dando mucho que hablar. Muchísimas gracias, señores. Hasta la próxima semana. Gracias.